Hola, hola. Qué gusto darles la bienvenida a una transmisión en vivo más de esta serie de 5 lives que estamos haciendo en los 5 días previos a Navidad, en los que estamos charlando de algunos de los retos que se presentan en estas fiestas. Primero, para verbalizarlos, para ponerlos sobre la mesa y normalizarlos. Y por otro lado, para compartirles recursos. Bueno, pues yo soy Ana Arismendi, soy psicóloga, soy directora del Instituto de Psicología de la Alimentación y en este live vamos a hablar sobre cómo apoyar a un ser querido que vive con un trastorno alimenticio durante las fiestas. Me va a acompañar mi querida Adriana Ponce de León, que es nutrióloga, especialista en trastornos alimenticios y parte del instituto. Ya está por aquí. Listo, Hola, Ana. bienvenida, ¿cómo estás? Gracias a Dios, bien. Hola a todos. Muy Eh, emocionada. Sí, igual, vamos a hablar de un gran tema y precisamente antes de que te conectaras te estaba presentando, pero me gustaría que tú le platicaras a la comunidad un poquito sobre ti. Perfecto, claro que sí. Yo soy nutrióloga y yo me especializo en trastornos de la conducta alimentaria. Ya llevo tiempo trabajando en ellos. Amo muchísimo mi profesión, precisamente porque tenemos un arduo trabajo en esta parte de soltar un poquito la mentalidad de dieta. Y más porque a veces no necesariamente, Ana, tenemos que estar dentro de un trastorno alimentario como para pasar ciertos, pues se puede decir como síntomas, pero en realidad es algo que nos puede suceder en la vida diaria y más en estas fiestas. Sí, justamente en esta temporada creo que es cuando la mentalidad de dieta, o sea, más surge y como prácticamente yo diría que todas las personas que hemos sido educadas en este mundo occidental, la verdad es que tenemos algo de esa mentalidad de dieta. Entonces es muy cierto lo que dices, no solamente es una época que puede generar como conflicto para las personas con un diagnóstico como tal de un trastorno alimenticio, sino a muchas otras que quizá pues tienen retos con la comida y con el cuerpo. Entonces, me gustaría que comenzáramos platicando por qué esta temporada en particular es muy retadora para las personas con un trastorno alimenticio o con algún conflicto con la comida. Bueno, yo creo que lo primero es por la mayor disponibilidad de ciertos alimentos, ¿cierto? Totalmente, totalmente. E incluso pacientes que no están meramente en un trastorno, es lo que comentan, ¿no? Pero ahí vienen los tiempos difíciles, me dicen, ahí viene lo mejor del año, Adriana. O sea, inmediatamente nos captamos la idea de inmediatamente es restringir. Uh -huh, uh Ujú. -huh. Entonces, como tú comentas, es esa mentalidad de dieta que a veces no soltamos o que nos da mucho miedo en esta época pasar porque de qué manera lo puedo hacer de la mejor manera para no llegar con exceso a lo mejor de peso para enero. Sí, hay muchísimo, o sea, como que se intensifica o resurge un miedo a engordar, como tú dices, también un miedo a no poder parar al comer, y por lo tanto viene quiero controlar, ¿no? Y me quiero restringir y qué es lo que puedo hacer. Y también porque en esta temporada, o sea, no solamente hay este tema con la comida, sino también es que es una temporada donde se juntan muchas cosas emocionales y por supuesto que eso hace que se sume, ¿no? El contacto con la familia, a veces o el no poder estar con la familia, el recibir comentarios alrededor de la comida y el cuerpo, el estar con otras personas y sentir que muchas personas se sienten observadas al comer, entonces también en muchas familias se puede dar que esta es una época de recordar a los que ya no están, puede haber cierta nostalgia, conflictos familiares, hay estrés, hay temas con el dinero, entonces sí es una época que en general puede ser compleja emocional y familiarmente y bueno, pues obviamente para las personas con un trastorno alimenticio todo eso se suma. Entonces, fíjate Adri que preparándonos para este live, yo les pregunté, no le hice una pregunta aquí en redes sociales sobre a las personas que viven con un trastorno alimenticio, ¿qué es? O sea,
¿cuál sería lo que más les serviría o qué les sería de más apoyo de las personas que les rodean? Y el comentario número 1 fue el que otras personas no opinaran sobre lo que están comiendo y que no hicieran comentarios sobre su cuerpo. Entonces, me gustaría arrancar con ese consejo. Entonces, creo que lo mejor que podemos hacer para apoyar a una persona que vive con un trastorno, y además porque creo que es lo que debemos de hacer con cualquier Sí. persona, es evitar cualquier comentario sobre el cuerpo de alguien y también cualquier comentario sobre su forma de comer. ¿Qué opinas? Estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que lo primero, independientemente, como tú dices, lo que hay que hacer es empatizar. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Empatizar. Y muchas veces, no nada más empatizar hacia el otro, empatizar con uno mismo. Porque precisamente no es un periodo sencillo y hay mucha ansiedad. A lo mejor muchas veces lo trasladamos al alimento mismo, pero también hay otra situación que yo creo que es muy común, que es porque en esta temporada se tiende mucho a ir de compras, o sea, de comprar ropa. Ujú. ¿No? Entonces, aparte en donde, ay, no te Sí, ¿y qué me queda voy o a no. poner, no? ¿Qué me voy a Sí, poner en ajá, Navidad? ¿Qué me voy a poner en Año sí. Nuevo? Cierto. Entonces ahí como que también recalca en esta parte. Pero Ujú. sí, yo creo que sí, efectivamente, en los comentarios que te hicieron es algo en lo que tenemos que, con algo que se tiene que empezar. O sea, primeramente empatizando. Y la otra parte es precisamente no insistiendo. Ujú, no Ujú. insistiendo en que a veces, ay, pruébalo. Ajá, ya lo probaste, mira qué rico. Ajá. O sea, yo creo que uno precisamente si no se siente listo para tomarlo, tenemos todo el derecho a decir no, no, gracias, ¿no? Sí, 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 sí. Qué bueno que dices esto porque los comentarios alrededor de la comida no son solamente, "Ay, ¿por qué no comes esto?", sino insistir, ¿no? Pruébalo, ¿por qué no comes un poquito más? Claro. Ay, te vas a volver a servir, ¿no? O, ay, es que siempre a ti te encantan los postres. O sea, ese Sí. tipo de cosas. Incluso, o sea, recordar que muchas personas dicen, ay, pero es que es un comentario nada más, o yo lo hago con buena intención, pero recordar que estas personas están especialmente sensibles a estos temas. Y también a mí me gustaría recordar que tristemente estamos en una sociedad donde los cuerpos se muestran y hay mucho énfasis en la apariencia de los cuerpos y pareciera que los cuerpos son terreno público, ¿no? Y que todos tendríamos derecho de opinar o de dar consejos cuando nadie nos lo pide, cuando en realidad yo creo que el cuerpo es uno de los terrenos más íntimos y privados de todas las personas y por eso no tenemos derecho a opinar, porque además no sabemos nuestros comentarios cómo pueden llegar a una persona, porque acuérdense que cuerpos y conductas con la comida vemos, pero historias y heridas no sabemos. Entonces, aunque sea con buena intención, recordar que, o sea, mejor evitar hacer ese tipo de comentarios. Hay otros tantos temas tan lindos de los cuales hablar que Claro. para qué fijarnos con eso. Ahora, Adri, me gustaría que desde el punto de vista nutricional, ¿tú qué consejos podrías dar? Porque, mira, también me gustaría, así como estamos pidiendo, empatizar mucho con la persona que vive con un conflicto con la comida y el cuerpo, creo que también hay que empatizar mucho con sus familiares. Totalmente. Y más para aquellos familiares que son nuevos dentro de un trastorno de conducta alimentaria. Sí. Sabemos que un trastorno de conducta alimentaria no es algo como que tengamos el tratamiento concluido de una sesión a otra o de 3 meses. O sea, puede haber recaídas y a lo mejor muchas veces cuando ya pensamos que la persona va saliendo, pues puede haber algún factor, ¿no? Que no encajó ahí bien y vamos otra vez para abajo. Entonces, hay personas que a lo mejor ya tienen un poquito de más experiencia de convivir con una paciente o con un familiar, un amigo con trastorno de conducta alimentaria, pero hay otros que no. Y más, ¿sabes? Ahorita, Ana, yo siento que en este periodo de encierro se desataron muchas cosas. Entonces, empezaron a salir dentro de todo esto trastornos de alimentación. O sea, entonces yo considero que no hay que olvidar algo muy importante, que un trastorno de conducta alimentaria es un trastorno psicológico, que los síntomas se tienden en la conducta alimentaria y en la obsesión por el control de peso, pero no radica en que el problema está en la alimentación. Y a veces no comprendemos, o sea, se nos hace un poquito más complicado porque como todo lo vemos en que si come o come de más, o si come y ya después está vomitando lo que comió, nos cuesta un poquito de trabajo. Y algo que yo considero que todo radica, como tú comentas, es precisamente en la familia, o sea, en el entorno. Tendemos mucho como cultura. Yo creo que, incluso ya me acuerdo, cuando era niña me decían, ay, espérate que al ratito es la cena, ¿no? O sea, ahí viene como esa comida especial. Y yo creo que todo puede irse normalizando si nosotros vamos
teniendo o sea, no irrumpir los otros tiempos de comida simplemente porque se va a tener la hora de la cena. O sea, yo creo que todo debemos de girar a una normalidad en cuanto a qué es un desayuno, sus refrigerios en caso de tenerlos, la comida, y al rato que me toque pues ya la cena, convivir, lo tengo. Pero no hacer de ese momento así como algo así de, vamos a llegar al momento de la cena, porque pueden pasar muchas cosas. Por ejemplo, si estamos hablando con un trastorno alimentario en que se emboca en atracón, ajá, o más que en una restricción, esta parte en donde ya no se hizo un tiempo de comida anterior, pues obviamente la paciente va a llegar con hambre. Uh-huh. Entonces, y yo creo que nos pasa a todos, o sea, como lo platicamos al principio, Ana, no necesariamente tenemos que estar dentro de un trastorno de alimentación para que nos sucedan estas cosas, pero es meramente que dentro de a lo mejor hábitos sencillitos podemos no darle pie a que sucedan otras cosas, ¿no? O sea, esta parte de los síntomas. Hay que pensar también que siempre este paciente o esta personita con trastorno de alimentación día a día vive con ansiedad, o sea, ansiedad en cuanto a esta parte de los alimentos y más, porque va a haber alimentos pues, que a lo mejor le gustan, pero que no se permite. Uh-huh. Y yo creo que también comentaste algo muy importante, que no todo gira en torno a los alimentos. Estamos muy acostumbrados a que todo en estas fechas es que si el desayuno, que si la reunión, los alimentos. Yo creo que algo muy importante para ayudar a este tipo de pacientes o de personitas es de que precisamente se tengan otras dinámicas de otras cosas. O sea, a lo mejor una reunión y hablamos, convivimos, escuchamos música, pero no meramente que todo gire en torno al alimento. Sí, exacto. Y ahorita lo que decías de respetar todos los tiempos de comida, específicamente para una persona que esté en recuperación de un trastorno alimenticio, es importante porque le da seguridad. O sea, ya va a estar ansiosa de que viene la cena y al día siguiente el recalentado y todo eso. Entonces, además, si le movemos su estructura, eso también le puede disparar más ansiedad. Entonces, pues, normal, ¿no? O sea, así como todos los días desayunamos y comemos, claro, igual nos echamos un snack, mantener eso como familia, ¿no? Entonces creo que, o sea, que no sea, bueno, tú hazlo, ¿no? Sino todos lo hacemos porque además a todos nos cae bien eso y ya llegamos juntos al momento de la cena. Y ahorita que decías sí la comida es muy importante en estas fechas, pero no es lo único. Creo que algo bien importante es reconectar como familia con, a ver, ¿cuál es realmente el espíritu de la Navidad o del Año Nuevo o de cualquier otra fiesta que se celebre? ¿Y de qué manera podemos cultivar ese espíritu? O sea, ¿qué podemos hacer como familia para que eso sea el centro y no solo los alimentos? Y una estrategia a mí que se me ocurre es involucrar a la persona que vive con un trastorno en la Navidad en cosas que no tengan que ver con la comida. O sea, por ejemplo, decir, a ver, o sea, ¿por qué no juntas o tú te encargas de hacer un juego? O de envolver los regalos, o algunas cosas que le ayuden a la persona a sentirse parte de este espíritu sin el énfasis solo en la comida. Eso que comentas es muy importante porque fíjate que dentro del tratamiento, por ejemplo, que nosotros llevamos con pacientes de trastorno de alimentación, en los fines de semana nos ha pasado mucho que los papás por ejemplo, en este caso de las pacientes, se inmersen tanto en el que si come o no come, o qué está comiendo, o comió de más, que cuando han intentado otras dinámicas el fin de semana, o sea, por ejemplo, a lo mejor, no sé, tuvimos un día de campo, pero primero jugamos todos o hicimos un juego de mesa, lo que sea. Han visto tantos cambios precisamente también en la actitud que tiene la persona que padece un trastorno de alimentación. Porque eso de estar, es como, yo creo que a todo el mundo nos pasa. Imagínate que siempre tuviéramos aquí un policía que nos ve qué comemos, no comemos, si comemos de más, si estamos comiendo, o si inmediatamente después de comer casi que van atrás de nosotros para saber si vamos al baño a vomitar. Sí, exacto. Y ahorita que hablas del policía interno, creo que también un buen consejo para los familiares es que, o sea, comprendan que esa persona ya trae un policía interno, entonces no convertirse en el policía externo. O sea, no lo necesita la persona, ya trae el interno, menos el día de Navidad. O sea, yo creo que también, o sea, como familia es darse o sea, como la oportunidad de pasarla bien ese día. O sea, no hacer de ese día que todo gire en torno al trastorno, sino decir, a ver, como familia, también como cuidadores o acompañantes de una persona con un trastorno, también se merecen vivir una Navidad a gusto, sin estarse preocupando y vigilando a la otra persona. Entonces, decir, a ver, también, si ese día, o sea, la persona incurre en alguna de sus conductas, o sea, no pasa nada, en el sentido de, bueno, será un día más en el que habremos que manejarlo. Tampoco por controlar ese día quiere decir que el trastorno va a desaparecer de la noche a la mañana. Entonces, decir, a ver, vamos a bajarle un poco como la intensidad a esto. Vamos a enfocarnos en cómo lo podemos
cómo lo podemos disfrutar. Y una de esas es no estar como el policía, ¿no? Del otro siempre vigilante, porque eso es muy agotador para la persona con el conflicto alimentario y para los familiares. Y aquí me gustaría también decir, o sea, evitar algo también que, bueno, que a mí me han dicho las personas que acompaño y que nos dijeron aquí cuando lo pregunté en redes sociales, es evitar que los familiares les expongan en público, ¿no? Entonces, Exactamente. decir un poco lo que decíamos, ¿no? Es que ya comiste o no, es que no comiste todo lo que habíamos quedado y lo hacen en frente de otras personas. A nadie nos gusta que nos expongan ni Exacto. sentirnos humillados y menos estas personas que están mucho más vulnerables. Entonces, evitar eso, creo que también importante si nos damos cuenta que nuestro ser querido incurrió en alguna de sus conductas. Por ejemplo, se está restringiendo, si vemos que después de comer va al baño, cosas por el estilo. No exponerlo en público e incluso no hacer como todo un drama al respecto, yo diría, sino yo creo que sería algo que hay que manejarlo ya que pase la noche de Navidad, porque en ese momento simplemente lo que va a ser las cosas más grandes, entonces lo notamos como familiar y quizá al día siguiente o 2 días después podemos platicarlo con nuestro familiar, ¿no? Pero no hacer algo grande en ese momento o involucrar a otras personas. Claro, totalmente de acuerdo. Y algo que también creo que es un punto muy importante es que no cambiar el menú por esa persona. O sea, no Mm, hacer como ay, esta es nuestra cena y este es, como tú comes esto es pura lo tuyo. lechuga, exactamente. Uh O -huh, sea, uh no, -huh, a la persona se le involucra. Pero precisamente por eso hay que planificar. A veces, uh muchas veces las -huh. cosas van desde antes, de la planeación. Mira, la cena va a ser esto y algo muy importante es servirlo por tiempos, no hacerlo tipo buffet, porque la persona sabemos que no tiene un control y al final de cuentas está expuesta a esa tentación que se restringe o esa sensación prohibida y eso más adelante sí nos puede llevar a un atracón. Yo recomendaría más hacerlo por tiempo, es decir, primero se sirve la sopa, después se sirve el guisado, en esta parte de aquí. Y sobre todo porque sabemos que hay dulces y hay postres, entonces también en esta parte, o sea, llevarlo al momento de ya a lo mejor ya la sobremesa, pero no dejarlo ahí expuesto. Porque puede ser Inmediatamente. muy activador, muy Totalmente. desregulador. Sí. Voy a Uh -huh. encender tantito la luz porque ya me ando quedando a obscuras. Perfecto. Y mientras lo haces, también ahorita que hablabas de planeación, creo que eso es también muy importante, algo que se puede hacer en familia. Por ejemplo, desde antes se puede hablar con la persona y, o sea, decirle cuál va a ser el menú, qué es lo que se va a Exacto. comer, para que desde antes la persona sepa y hablar con ella sobre cómo se siente, ¿no? O sea, cómo te sientes de que ya viene la cena de Navidad, cómo te sientes de que viene el año nuevo, para que también la persona tenga un momento de expresar cuáles son sus miedos. Quizá también se pueden hablar de cuáles son los alimentos que le atemorizan más, Uh-huh. ¿no? Uh-huh. Y entonces hacer alguna estrategia, como dices, es no quitarlos, ¿no? Porque no eso no es, sino decir, ok, bueno, ¿qué te ayudaría a sentirte quizá un poquito más tranquilo o Uh-huh. Uh-huh. tranquila? O empezar a hablar de por qué te atemorizan esos alimentos. Entonces, sí creo que no dejarlo todo a la mera hora, sino hablar y también el familiar que pueda expresarle a la persona también cómo se siente él o ella. Porque muchas veces es la Uh-huh. mamá o el papá, a veces es la pareja. O sea, así como damos un espacio para que la persona con conflicto con la comida hable, también, ¿no? El familiar poder decir cómo se siente, quizá también qué es lo que le angustia, poderle expresar que está ahí para apoyarlo, que la idea es que todos se la pasen lindo. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, creo que esa parte de comunicación previa y planeación es bien, bien importante. Sí, totalmente, Ana. Y más porque esta parte en donde independientemente hablamos del pre, Uh -huh. pero ahora si nos tornamos un poquito al post, es Uh -huh. decir, si en dado caso que hubiera un atracón, por ejemplo, o si hubiese un vómito ahí, ¿qué? Uh Uh-huh. -huh. Entonces es la misma parte en donde, ok, sucedió y vamos a lo que sigue. Pero evita, porque también hay que tomar en cuenta que después de que hay este tipo de conductas, inmediatamente la persona pues todavía se siente más restringida, ¿no? Es como Claro. alimente esa restricción o alimente ese ayuno. Entonces, algo que, como tú comentas, sé que es complicado. Yo siempre le digo a los papás o a la persona, al acompañante de un paciente con trastorno alimentario, yo creo que a veces ellos son los más expertos porque ellos conviven con la personita 24/7. Uh-huh. No podemos olvidar esta parte de ellos, como comentas, pero también es un momento en que hacerlo más a gusto para la persona que padece un trastorno de alimentación, pero también para ellos, porque ellos también tienen ese derecho de disfrutar esa fiesta. Uh-huh. Y Y es ellos también importante, sufren, o sea, están totalmente. sufriendo de ver a la persona así, Sí, claro. Uh -huh. sí.
Entonces, muchas veces creo que por ahí va. Siempre les comento a los pacientitos de trastorno alimentario una pequeña técnica, que es un momento de respiración previo, sobre todo porque a lo mejor muchos de ellos se van a dar oportunidad de probar algo, pero otros no se pueden dar no se sienten listos. Y si no se sienten listos, no pasa nada, no lo prueben, no lo tomen, no es algo que forzosamente por ser Navidad o por estar en familia lo tienen que tomar. Y aún así, aunque sea algo que se permiten, pero les cuesta, internalicen mucho con su respiración, esta parte de vivir su presente, de conectarse con ellos mismos, de hablarse a ellos mismos. Me encanta eso. Entonces, tú sugerirías, por ejemplo, antes de la cena, hacer este ejercicio de respiración y de conectar. Me encanta. Y de conectar, sí, es algo. Y a veces no necesariamente necesitamos como estar en la cena y ponernos a meditar, no. O sea, meramente trabajar en la respiración, cómo me voy sintiendo yo y calmar un poquito esa ansiedad, porque a veces podemos decir, ay, pues sí, solamente la cena. Pero no, o sea, para ellos representa muchísimo, y sobre todo para esos pacientes de trastorno alimentario con anorexia, por ejemplo, que se restringen tanto ese placer. Claro, sí, y que les cuesta justo gestionar ese placer, que les puede cuestionar, gestionar tanta familia, tantas cosas, claro. Y ahora que hablas de este precioso ejercicio, que yo hasta lo extendería para los familiares, ¿no? Sobre todo para el cuidado, Exacto. para el cuidado principal. O sea, también respirar para, a ver, reconectar, tranquilidad. Me gustaría compartirles también otra estrategia que se puede hacer justo en este sentido y que se puede hacer en familia, que es armar junto con el ser querido lo que yo llamo un kit de autocuidado. Entonces, tener listo desde antes de la fiesta, o sea, como puede ser una bolsita, un espacio en la casa, algo que se pueda llevar en el bolso si es que van a otro lugar, pero que tenga herramientas que le ayuden a la persona a tranquilizarse si en algún punto del evento se siente desregulada. Entonces, si ya desde antes nos sentamos con esa persona y decimos, a ver, ¿qué te funciona? Por ejemplo, ¿te funciona traer algo suavecito que tocar? ¿Te funciona traer un aceitito esencial? No sé, hay muchas estrategias para el kit, traer una crema para las manos, a veces incluso cosas como, hay personas con una creencia que les funciona traer una estampita de la Virgen o algo, o por ejemplo una pulsera de cuentas para empezar a meditar o decir un mantra, a veces les sirve traer una frase, algo que cuando estén con mucha ansiedad o que se empiecen a sentir muy incómodos, puedan acudir a esos recursos y sepan que eso les va a ayudar como a tranquilizarse. Y es algo que da mucha seguridad a la persona y también al familiar. Y es un momento bonito que se pueden dar antes como para crear este kit en conjunto. Claro. Incluso también lo podemos extender al familiar, ¿no? Si él también siente que puede estar muy desregulado en el momento, pues llevarse también su kit de autocuidado puede ser una gran idea. Y otra cosa que me gustaría compartir es que también desde antes se puede ir pensando el favorecer conversaciones agradables durante la cena, que ayuden a poner nuestra mente en otro lugar y, como decíamos, no poner el acento en el cuerpo y en la alimentación. Entonces, quizás se podría pensar desde antes temas que podríamos platicar en la mesa, ¿no? Cuéntame qué fue lo mejor que te pasó este año, vamos a rememorar esas navidades lindas de niños o cuando los abuelos, contar alguna anécdota graciosa, o sea, traer como eso en vez de traer conversaciones sobre el cuerpo, la comida o conversaciones que nos lleven a algún lado de conflicto. Claro. Incluso en el live de ayer platicábamos, en el que hablábamos de cómo manejar estas navidades que van a ser diferentes, hablábamos de hacer un pacto con la familia de esta Navidad no se habla de la pandemia, para descansar un poquito, porque la pandemia todos nos activa y todos tenemos una historia triste que contar, ¿no? Entonces es como, a ver, no, de eso estamos hablando todos los días, vamos a hacer de esto un momento lindo y como dejar fuera todos esos elementos que incluso pueden desregular. El tener una conversación agradable puede ayudar muchísimo. Exactamente. Y yo creo que hay un punto también en el que tenemos que tomar en cuenta, además del alimento, que es el alcohol. O sea, esta parte del alcohol, porque, bueno, yo no, la verdad, no he tenido el acercamiento a una reunión que me invite en Navidad donde no tengan en la mesa el alcohol libre y sírvase quien quiera lo que quiera, ¿no? Y hay que tomar en cuenta que los pacientes con trastorno de conducta alimentaria están medicados. O sea, no hay que olvidar un poquito también esta parte. Entonces, no es tanto como que, ay, se retira el alcohol y aquí nada más, no. Pero sí hay que estar ahí un poquito más cuidadosos y saber
qué se va a ofrecer, ¿no? ¿Qué se va a ofrecer en esta parte del evento? Y qué bueno que lo dices también, porque muchas personas con un trastorno alimentario también tienen conflictos con el consumo del alcohol. Ujú, ujú, Ajá. totalmente. Entonces, sí, ser cuidadosos, hablarlo desde antes con la persona, oye, sabes que va a haber alcohol, y quizá incluso ahora que lo mencionas, también escoger que haya disponibilidad de otras bebidas que a la persona le encanten y que, a ver, ponche, riquísimo, o sea, otras cosas que quiten también la atención a ese tema. Sí, qué bueno que lo dices. Sí, totalmente. También otra estrategia que me gusta es, por ejemplo, poder hacer como que en familia también algún, no sé, algún ritual bonito entre todos y, como les decía, como incluir a la persona y, como lo decíamos antes, o sea, sí la cena es un momento como muy importante de la Navidad, pero quizá no hacerlo el momento, ¿no? Y como que podríamos hacer algún juego, que entre todos nos digamos palabras lindas, intercambio de tarjetas, o sea, algo que se vuelva ese el acento de la Navidad, ¿no? Entonces, Claro. como bajarle un poquito ahí. Y también otra estrategia que me gusta es, se puede trabajar con el familiar antes de la Navidad, como recordar su propósito de recuperación, ¿no? Si está en ese proceso. Entonces, desde antes, como volver a reconectar a ver el para qué estamos en esto, o sea, que la persona se vuelva a sentir conectada de por qué y para qué, ¿no? Que es algo también, por ejemplo, ahorita, es que me acuerdo ahorita que seas del alcohol, porque es algo que se utiliza también con personas que tienen conflictos con las sustancias y que van a estar muy expuestos, como desde antes reafirmar, ¿no? Y trabajar mucho el propósito de la recuperación para que la persona esté conectada con su para qué, se sienta fortalecida y sepa qué hacer si se siente desregulada. También en el kit de, como kit de autocuidado, Cuidado. Ujú. en algunos casos podríamos decir, por ejemplo, que el familiar diga, si en algún momento te sientes muy incómodo, muy incómoda, si te sientes muy ansioso, habla conmigo. O sea, esa Exacto. disponibilidad, o sea, de que haya alguien a quien puedan recurrir, es muy importante. Si la persona tiene un grupo de apoyo, muchos grupos de apoyo ahora en esta temporada están, pues y ahora que tenemos la facilidad de WhatsApp, grupos de Facebook, están como muy pendientes de decir, a ver, si alguien se siente ansioso, si tuvo un episodio, vengan aquí con su grupo de apoyo. Entonces, si hay ese recurso o si yo como familiar puedo ser la persona de apoyo y también creo que es algo muy bonito. Sí, Ana. Y algo muy importante también es para el acompañante o los familiares, es que no generen expectativas. Mm, No generar ujú. expectativas de que, bueno, a ver, si nos va bien en el evento o en la cena, quiere decir que vamos bien en el tratamiento, ajá, o quiere decir que lo va manejando bien. No, yo creo que todo puede pasar. O sea, tanto que nos vaya excelente como que a lo mejor todo radica en ir excelente y a la mera hora la persona se restrinja más al día siguiente o genere Y hay un ayuno. detonante. Ujú, Exactamente. ujú, Entonces, simplemente dejar que las cosas sucedan. ujú. Ujú. También como para la paciente, porque a veces la paciente siento que ya tiene mucha presión y todavía es la presión de que si lo logro pasar, ya voy mejorando, ¿no? Entonces, no, no es esto, no es esta parte de que se te va a calificar, de que si pasas la cena navideña sacas 10 y si no, pues quiere decir que todavía estás muy abajo. Mm, y en esto que dices, tampoco dar esta carga que a veces sienten las personas con un trastorno alimenticio de mí depende si nos la pasamos bien o no. Exactamente. Porque hay esta gran carga, ¿no? De si lo logras y si no hay problema, entonces todos nos la vamos a pasar bien. Y no, por eso, como que al principio yo decía, hay que arrancar como reconectando con el espíritu de la Navidad y dándonos permiso y creando un momento que sea bonito para todos, porque esa persona y toda la familia tienen derecho de pasarla bien, pero todos participan en construir un momento bonito, ¿no? Claro. Y a veces también las personas con trastorno alimenticio viven muchísima culpa, tú y yo lo sabemos, ¿no? O sea, se sienten culpables, se sienten responsables de sus familiares, entonces sienten culpa cuando incurren en alguna conducta. Entonces, como que soltar esa carga y que la persona no se sienta sola, decir, a ver, ¿cómo todos podemos Ujú. construir una Navidad bonita? ¿Cómo todos nos la podemos pasar bien? Claro, claro, claro. Oye, en esto, Adri, fíjate que me imagino que tú también lo has visto. Algo también que me gustaría visibilizar es que en muchas familias donde hay una persona con estos conflictos con la comida y hay otro hermano o hermanos, muchos hermanos siempre se sienten como en segundo lugar
incluso abandonados, ¿no? Como que los papás obviamente se vuelcan 100% en la persona que está viviendo este conflicto y un poco los hermanos se quedan relegados. Entonces, eh, a mí me parece muy bonito, o sea, darle el mismo lugar. Por eso no como el acento, no volvernos como vigilantes de esa persona, porque también los otros hijos se merecen una Navidad linda, los papás, los regalos, que no todo gira en torno a come, no come, qué hizo con la comida, no sé qué, ella subió a su cuarto, no. Creo que como involucrar a todos es bien importante. Claro, y porque a veces pensamos que por, como que, ay, es que busca llamar la atención, ¿no? O sea, como que busca tener toda la atención. Y a veces no es así, o sea, de verdad que el paciente que sufre este conflicto, lo que menos quiere es tenerle el foco sobre él o sobre ella. Ujú. Entonces, ayuda bastante y sí tienes toda la razón en que precisamente los otros integrantes de la familia se pueden sentir incluso hasta olvidados, ¿no? O sea, y esto también a veces genera fricción entre hermanos, ¿no? Fricción entre, entonces, en lugar de, como comentas, creo que algo muy importante, un punto a tener en cuenta, es esta parte de que en la cena navideña o en este momento donde vamos a estar todos reunidos, hay un momento de dar gracias, de agradecer. Ujú. Y de agradecer por todos, no nada más, a lo mejor agradezco porque fulanito, fulanita se encuentra, no centralizar el agradecimiento en dicha persona, o sea, agradecer por estar todos ahí, que porque cada integrante es importante. Sí, sí, me encanta eso. Y ahorita me gustaría enfatizar algo que mencionaste. Eh, Entender, o sea, un trastorno de la conducta alimentaria no es una elección, no es que la persona lo elija. O sea, si pudiera, la persona no lo elegiría precisamente, ¿no? Porque a la primera en la que le causa sufrimiento es a ella. Entonces, como familiares, creo que algo muy importante pues es educar, ¿no? Educar, que se eduquen sobre el tema y entender que no es un capricho, no es llamar la atención y la persona no es que elija eso. No estamos Exactamente. hablando como de un trastorno mental súper complejo, multifactorial y bueno, ¿no? Como también restarles esa parte de culpa. Y dos cosas más que me gustaría decir, Adri, a reserva de que tú quieras compartir algo más. Una es, se vale poner límites a los familiares. Y esto lo digo porque recuerdo, nunca se me va a olvidar una mamá, mamá de una chica que yo acompañaba con anorexia, que me enseñó, ¿no? Fue maestra de poner límites. Ella una Navidad decidió, eh, con todas sus letras, mandar un mensajito a todos los familiares con los que se iban a juntar para decirle, ustedes saben que mi hija, ¿no? Tiene este tema y por lo tanto les quiero pedir, y así se los digo, de que no hagan comentarios sobre esto, que por favor traten de no hacer incluso caras, ¿no? Porque pasa mucho con la anorexia, que, o sea, la gente, o sea, es impresionante pronto ver a una persona con muy, muy bajo peso o que cambió mucho, ¿no? De un año para otro, de unos meses para otros, pero, o sea, sí con anticipación le dice a los familiares, mira, mi hija, esta es la situación, entonces te pido por favor no hacer comentarios sobre el cuerpo, no hacer comentarios sobre la comida, por favor, tratarla como a cualquier otra persona, ¿no? Ella puede participar en esto y esto y esto y no quiere decir que, ay, no, pobrecita, ya no, cosas así. Entonces, a mí me pareció muy valiente porque algo que pasa con los trastornos alimenticios es que dan mucha vergüenza y a veces se guardan como secreto y por eso estos momentos donde hay encuentros con otros familiares pueden generar tanta angustia en todos los familiares porque se van a dar cuenta, lo van a ver, qué le van a decir, cómo van a reaccionar. Entonces, si yo me anticipo a eso y digo, a ver, o sea, pongo el límite, ¿no? Miren, esta es nuestra situación, no hay nada de que ocultar, nada de que avergonzarnos, nosotros estamos manejando como familia y la mejor manera en la que ustedes nos podrían apoyar, yo les pediría esto, esto y esto, ¿no? Entonces, eso me pareció muy bonito, muy valiente. Y también en poner límites se vale no invitar o no acudir a eventos donde sabemos que quizá no haya ese respeto, donde por alguna razón son activadores para esa persona o para los demás. Entonces, también se vale eso, ¿no? Creo que de pronto hay mucha rigidez o mucha exigencia en las familias en estas fiestas de cómo no vas a ir a casa de los abuelos, ¿no? ¿Cómo no se va a comer esto? ¿Cómo no va a haber lo otro? ¿Cómo no va a haber alcohol? ¿Cómo no va? A ver, ahorita esta es una necesidad y se vale también poner límites y decir no o sí, si eso va a traer paz, ¿no? A la familia. Sí, es muy cierto. Incluso desde antes de que empezara diciembre, me empezaban mucho a decir las mamás de las pacientes, Adriana, pero es que
si es bueno que le diga a los abuelos, es que los abuelos van a venir con nosotros, o es que mis hermanos, y sí les tengo que decir, y eso es muy importante lo que tú comentas, porque lo que más se esconde es lo que más va a buscar salir a la luz siempre. Siempre. O sea, incluso cuando estamos, por ejemplo, nada más rápidamente, cuando estamos en un tratamiento, por ejemplo, de atracones, siempre le digo al paciente, si más te escondes para hacerlo, más lo vas a llamar, o sea, más este síntoma va a buscar ser visto. Entonces, hay que normalizar todo. Les digo, a lo mejor, sabes que los trastornos de conducta alimentaria son mucho tema tabú, pero al final de cuentas también es una enfermedad como una gripa, como cualquier otra cosa, nada más que se demora un poquito más en curar. Exacto, sí, me encanta eso y creo que eso también puede ser muy sanador para las familias, ¿no? O sea, no hacerlo así como algo así tan temido y que hay que ocultar y es decir, a ver, pues así hay depresión y hay ansiedad y sí, y hay colitis y hay muchos, y hay migraña y hay otras cosas, bueno, esto es eso. Entonces, primero no lo ocultemos ante nosotros, familia nuclear, y sí, ¿no? Manejarlo. Y bueno, mi último consejo para mí sería apoyo profesional. Entonces, creo que sé que estas son temporadas donde pues hay vacaciones, hay días de asueto, pero lo más posible no cortar el tratamiento, o sea, si la persona está yendo a un tratamiento formal, tratar de mantenerlo, porque precisamente en este momento se necesita. Y por otro lado, también, si los familiares lo requieren, es buenísimo buscar el apoyo de alguien. Si no saben cómo manejarlo, hagan una cita, ¿no? Con una nutrióloga especializada, con una psicóloga especializada y decir, a ver, necesitamos ayuda, no sabemos cómo manejarlo, ¿qué hacemos? Hay obviamente casos ya muy particulares de familia en donde ya se pueden dar algunas recomendaciones más específicas. Por ejemplo, hay algunas personas que sí necesitan seguir ciertas pautas nutricionales. Por ejemplo, ¿no? Alguna persona que esté en una anorexia y que de verdad esté en un momento de reparación nutricional, sí necesitan guía y sí es importante, ¿no? Mantener eso, que no quiere decir que no van a participar en la Navidad, pero sí como mantener el enfoque y cómo incluir todas estas fiestas dentro de la recuperación. Acuérdense que es súper válido pedir ayuda. Voy a tomar un poquito esta parte tan importante que tú dijiste, es las pautas alimentarias. Por favor, algo que yo creo que es un consejo, el que de todos los que estamos dando quiero que se queden de mi parte, es que por favor no le llamen al paciente que siga su dieta. Sus pautas alimentarias. A veces nos dicen, ay, pues dieta, una palabra, no, pero no saben todo de lo que puede esto generar y más en esta parte del paciente. Entonces, mejor llamémosle sus pautas alimentarias o sus cuidados nutricionales o sus cuidados alimentarios, pero eso es algo muy importante, que no vas a seguir ya tu dieta o tienes que seguir tu dieta, o sea, no le llamen dieta. Más adelante ya les vamos a explicar, ¿verdad, Ana? Todo lo que esto conlleva. Sí. Pero yo ando un poquillo peleada con esa palabra porque no sabemos darle un buen uso, Ana. Sí, tristemente esa palabra pues ha sido secuestrada por la industria de las dietas para adelgazar y que ya sabemos que es toda una cultura terrible. Estoy de acuerdísimo, sí creo que el lenguaje es muy importante y además porque también incluso para que la familia y la misma persona conceptualice la importancia de sus pautas nutricionales como un tratamiento, es una terapia nutricional, ¿no? O sea, lo estamos haciendo con la intención de restaurar salud, ¿no? De sanar, o sea, reconectar con eso, porque también es muy importante que la persona reconecte con su salud, con su bienestar, que recuerde que ese es su objetivo, ¿no? O sea, sacarla del tema peso, a ver lo que está, es como, el objetivo es el bienestar, es la salud, es vivir, es gozar. Entonces, sí, eso me parece súper importante. Y bueno, recuerden que, pues precisamente en el Instituto de Psicología de la Alimentación tenemos especialistas como la maravillosa Adri, que ya la escucharon, en trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, si necesitan apoyo nutricional, apoyo psicológico o ambos, pues estamos felices de poder proveerles nuestros servicios. Todo lo hacemos a distancia online, así es que estén en donde estén, nos podemos conectar. Y bueno, ya saben que la página es psicoalimentación.com y ahí pueden ver el perfil de todas las del equipo y conocernos. Pues te agradezco muchísimo, Ana, que me hayas invitado el día de hoy. Me encanta ser un apoyo y sobre todo más, como tú dices, a veces nos enfocamos mucho en la persona que padece estos trastornos, este padecimiento, pero también hay que ver el familiar o el acompañante, ¿no? Entonces, recordar que no son los únicos, ¿no? Que no están solos y que
este es un tema que en familia no se puede sanar. Me gusta mucho, hay las tres frases, ¿no? Las tres Cs que en los grupos de apoyo para familiares de una persona con trastorno alimenticio se dice que es, tú no lo causaste, porque muchos familiares, sobre todo padres, sienten una culpa terrible, ¿no? Decir, es que porque mi hija, mi hijo está con esto, ¿qué hice mal? ¿Qué faltó? Es de pronto sencillo culpabilizarse unos a los otros. Entonces decir, a ver, no, o sea, tú no lo causaste porque esto es multifactorial. Claro. ¿No? Entonces hay muchas, muchas razones, incluso genéticas, o sea, hay muchas cosas. Entonces quitarnos el, tú no lo causaste, también tú no lo controlas, ¿no? Y por eso hay que hacer un trabajo en equipo y no buscar controlar, como decíamos, la vigilancia, sino como buscar proveer apoyo, proveer cuidado, estar todos en la misma línea como de la recuperación. Entonces, tú no lo causaste, tú no lo controlas y tampoco tú no lo puedes curar, ¿no? Esto no es algo, muchos papás dicen, es que, ¿qué hago para curar, Sí. ¿no? O, a ver, no, tú no lo puedes curar, es algo que la persona no se tiene que ir recuperando, pero tú sí puedes acompañar, puedes apoyar, puedes poner límites, puedes estar ahí amorosamente, puedes trabajar con cómo a ti te hace sentir esto. Y ahorita que lo estoy diciendo, me vino un tip más que me gustaría decirle a los familiares, expresen cómo se sienten. Sí. Entonces, puede ser a través de la escritura, entonces expresen cómo se sienten, sáquenlo sin vergüenza, sin editarse, es importante sacar esas emociones, tengan alguien con quien puedan hablar de cómo se sienten y recordar que los familiares también necesitan apoyo profesional. Totalmente, Ana. La terapia de acompañamiento, ¿no? Esta parte. Sí, es muy, muy, muy importante. Pues Adri, muchísimas gracias por compartir en este live. Un abrazo a todas las personas que se conectaron y a todas las personas que estén viendo esta grabación. Y pues definitivamente hay alternativas, ¿no? Se pueden vivir estas fiestas con un trastorno de la conducta alimentaria y con un familiar que esté pasando esto de una forma más armónica y más tranquila si se hace equipo en familia. Estamos a sus órdenes y lo que necesiten a cualquier hora. Con el trastorno nunca se sabe, entonces siempre es momento para ayudarles. Aquí estamos. Un abrazo, comunidad. Gracias, Adri. Hasta luego, Ana. Bye. Gracias a ti. Bye, bye.